Luego de haber obtenido nuestro dataset de twitters y de haberlos separados en data de entrenamiento y data de testeo, vamos a continuar con el siguiente paso, que es el procesamiento de tweets. Es decir, vamos a procesar nuestra data. ¿Qué significa procesar? Vamos a eliminar algunas palabras que no sumen algún significado para determinar si un tweet es positivo o negativo. Por ejemplo, estas etiquetas de los usuarios. Etiquetar a un usuario no identifica si un tweet es positivo o negativo. Por ejemplo, algunos conectores como for, bin, vamos a tener que removerlos del tweet. Y luego de removerlos vamos a crear un array de cada palabra de este tweet. Para eso, antes de iniciar a importar nuestras librerías y empezar a codear, hay algunos conceptos que me gustaría enseñarles. Por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje natural hay unos términos como tokenizar. Tokenizar significa dividir toda esta frase del tweet por palabras. Por ejemplo, en la anterior clase teníamos un tweet que era I'm happy, I'm studying. Tokenizar entonces significa pasar todo el tweet y separarlos por palabras. Por ejemplo, la letra I, la palabra am, la palabra happy y así cada palabra. Otro concepto que deben de tener en cuenta es stemming. Stemming significa obtener la raíz de una palabra. Por ejemplo, de la palabra studying, su raíz es STUD, ya que de esta raíz salen otras palabras relacionadas a study, como el pasado, studied, study o studying. Entonces, stemming es obtener la raíz de cada palabra. Otro término son las stop words. ¿Qué son las stop words? Son palabras que no agregan significado. Por ejemplo, como les comentaba, for, un ejemplo sería for, sería being. Aquí se encuentran los pronombres como he, she, it. Esas stop words vamos a tener que removerlas de nuestro tweet para que no sean agregadas al modelo. Y también tenemos las expresiones regulares. Vamos a usar las expresiones regulares para poder remover los retweets, para poder remover los hashtags. Entonces, teniendo en claro los pasos para el procesamiento de los tweets, vamos a importar las librerías. Las librerías que vamos a importar están dentro de NLTK. Por ejemplo, para tokenizar, vamos a llamar al módulo tokenize y voy a importar la librería llamada tweet tokenizer. El siguiente paso es obtener la raíz de la palabra. La librería que voy a usar para obtener el stemming también es de NLTK. Llamo al módulo stem y voy a importar la clase porter stemmer. El siguiente paso son las stop words, que ya le hemos importado. El siguiente paso son las expresiones regulares, entonces voy a importar una librería que me va a ayudar a remover algunas expresiones regulares, que es R, y vamos a importar una más, que es para obtener las puntuaciones. Las puntuaciones tampoco agregan significado a nuestro tweet. La librería es string. Vamos a importarla y ya podemos empezar. Voy a definir una función llamada processTweet, donde mi parámetro va a ser mi tweet, que le voy a agregar, por ejemplo, este tweet. Voy a empezar con las expresiones regulares. Vamos a quitar algunas URLs, vamos a quitar algunos hashtags. Entonces a mi tweet le voy a remover, llamo a la librería R, que es de expresiones regulares. Voy a copiar y pegar algunas expresiones regulares, porque creo que no es necesario tener que grabarnos las expresiones regulares. Por ejemplo, esta expresión regular va a remover los hashtags y los va a reemplazar por un vacío. Igual con las URLs HTTP, con los retweets. Entonces,
Estas son las expresiones regulares que vamos a utilizar para ir quitándole esas palabras que no suman significado a nuestro tweet. Luego de eso voy a instanciar el tokenizer. Voy a crear una variable y voy a llamar a mi clase, que es tweet tokenizer. Tweet tokenizer tiene algunos parámetros, por ejemplo, preserve case. Voy a colocarle un false. Preserve case significa que el tokenizer va a reducir todo excepto los emoticones. Los emoticones sí son parte importante en nuestro tweet. Por ejemplo, este emoticón tiene un significado de positivo en un tweet, por eso debemos de mantenerlo, por eso le coloco false. Otro parámetro es strip handlet. Le voy a colocar true. Strip handlet significa que el tokenizer va a remover todos los usuarios etiquetados, por ejemplo, los arroba. Y tenemos un parámetro más que es reduce length, que le voy a colocar true. Reduce length significa que va a recortar algunas vocales o algunas consonantes que se repiten varias veces. Por ejemplo, si tenemos una palabra hello con la O que se repite, lo máximo que va a hacer un tokenizer es conservar solo las 3 vocales o consonantes iguales. No conservará toda la expresión. De esa manera ya tenemos instanciado nuestro tokenizer. Como recordarán, lo que hace tokenizer es de toda mi frase, es decir, de todo mi tweet, va a crear una lista de cada palabra por separado. Voy a guardarla en una variable Twitter tokens, donde va a estar cada palabra separada. Llamo a mi instancia, seguido de la función tokenize, y le voy a pasar mi tweet. De esa manera ya está listo la expresión regular y el tokenizer. Me faltaría el stemming y las stop words. Empecemos por el stem. Voy a crear una variable llamada stemmer. Mi clase porter stemmer. Luego voy a seguir con las stop words. Voy a crear otra palabra stop words. Como todos los tweets son en inglés, voy a diferenciarlo. Stop words English. Voy a llamar a mi función stop words. Y voy a decir que las palabras que estoy evaluando están en el vocabulario inglés. Ahora lo que nos faltaría hacer es recorrer esta lista de tweets de cada palabra y poder sacar las stop words y solo obtener los stemmer. Entonces voy a crear una variable que se llame tweets clean, es decir, mis tweets que ya están limpios, ya procesados, y voy a recorrer mis tweets tokens, es decir, voy a recorrer esta lista con cada palabra. Entonces le voy a agregar una condicional. Si la palabra que voy a sacar, por ejemplo, que saquemos la I, no está dentro de mis stop words, es decir, no está dentro de los pronombres, de los conectores, pero a la vez voy a validar que mi palabra no sea un signo de puntuación. Recordarán que habíamos importado mi librería string y solamente voy a llamar a la función de puntuación. Si se cumple esta condición, voy a guardar la palabra en mis tweets limpios. Para guardar, llamo a la función append y solamente vamos a guardar la raíz. Entonces, llamo a mi instancia de stemmer, seguido de la función stem, y le paso la palabra. Y eso sería todo. Ya tenemos procesados nuestro tweet y lo que nos falta es retornar nuestra lista de tweets limpios o tweets procesados. Ejecuto. Ahora vamos a probar esta función. Probemos con el primer tweet. Voy a imprimir el primer tweet sin procesar primero. Recordemos que aquí están mis tweets positivos. Voy a obtener el primer tweet. Ejecuto y aquí tenemos el primer tweet. Lo que voy a hacer ahora es llamar a mi función para obtener el tweet
procesado. Ejecuto y como verán, todo este tweet lo ha convertido en una lista de palabras separadas, pero ha removido el hashtag, ha removido la etiqueta de los usuarios, ha removido las stop words como for, being, y solamente, si se dan cuenta, solo ha guardado los stemming, es decir, solamente la raíz de cada palabra, como en este caso engaged, solo ha obtenido la raíz de esa palabra. Incluso ha guardado los emoticones, porque aquí le pusimos que tome en cuenta también ese tipo de caracteres. Entonces, después de haber procesado nuestros tweets, nuestro siguiente paso es obtener la frecuencia de cada palabra, es decir, saber cuántas veces, por ejemplo, se repite la palabra Follow Friday en los tweets positivos y tweets negativos, igual para cada palabra.